Correcto. Bien, entonces, como les decía la vez pasada, pues hablamos de las transformaciones de Lorentz. Bien, que era básicamente, recuerden, eh, era la relación entre dos sistemas de referencia distintos, ¿no? Ujú. Uno que vamos a considerar fijo, ujú, y otro que vamos a considerar que tiene movimiento relativo respecto de este que es fijo, ¿no? Entonces el otro va a ser este. Ujú. Ahí está. Ahí está. Y con sus respectivos, vamos a ver, sería, este sería el sistema S' que lleva una velocidad v en aquella dirección X. Aquí vamos a poner el eje X, el eje Y y el eje Z. Ujú. X mayúscula. Vamos a poner un poquito más. Ajá. Y luego el eje X, Y y el Z. Este está fijo. Ujú. Entonces, recuerden, la idea es ver cómo van a ver las cosas dos observadores, ¿sí? Uno que está en este sistema de referencia y otro que está montado en este otro sistema de referencia. Ujú, ujú. Cómo ven las cosas los dos, ¿no? Y es algo que es importante. Ah, no, está bien. Entonces, nada más aquí faltó ponerles que estas coordenadas son primadas, ¿no? Bien. Y que todo lo están viendo lo que ocurre en cierto punto. Ujú. Bien. Y que este punto tiene sus respectivas coordenadas en cada sistema. ¿Sí? Ujú. Sí, aquí la Y prima, la X prima, la X. Ujú. Y bueno, la Z también, ¿no? Y dijimos que la relación que había, bueno, la relación que había entre lo que había en un sistema y en otro es que la, ¿cómo se llama? Ponerle así, que la X prima va a ser igual a la X menos BT, vamos a ponerle así. Y aquí la gamma. Vamos a ponerle mejor así. Gamma y aquí X menos BT. Ujú. Que la Y prima es igual a Y, que la Z prima es igual a Z y que la T prima también, el tiempo también va a cambiar, ¿no? Que va a ser igual a gamma por T menos, T que sería B entre C cuadrada por X. Ujú. Bien, entonces el tiempo que midan los que están montados en cada uno de los sistemas, los observadores en cada sistema, pues van a ser distintos, ¿no? Y no solo eso, sino que también van a depender esto es lo más curioso, ¿no? Que depende también de las coordenadas, el tiempo. Bien, y entonces algo que debemos de notar aquí es que en las transformaciones de Lorentz, básicamente lo que se va a ver eh, alterado ujú, es lo que está en la dirección del movimiento relativo entre los, entre los dos sistemas. ¿Sí? Entonces, lo que se va a ver alterado es lo que está en la dirección del movimiento relativo y lo que es transversal permanece invariante. ¿Sí? Todo lo, bueno, la mayoría de las cantidades transversales van a ser invariantes. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que debemos de tomar en cuenta. Ujú. Y solo se va a ver alterado lo que esté en la dirección del movimiento relativo, hacia donde va la velocidad. ¿Estamos de acuerdo?
Usualmente la velocidad se suele escribir en dirección del eje X. No siempre es así. De hecho, después vamos a ver la forma general de cómo serían las transformaciones para cualquier dirección, ¿no? De movimiento. Bien, correcto. Entonces, ahora lo que teníamos que ver, estas, como les digo, son las transformaciones de Lorentz. Obviamente, habría que ver cómo sería la transformación inversa. No sé si ya lo hayan hecho ustedes. O sea, encontrar cómo tienen que ser X, Y, Z y el tiempo, todo en función de las cantidades, bueno, todo en función de las cantidades primadas. Aquí de este lado tiene que ir cantidades primadas. Entonces, ¿cómo sería? Ahí lo que cambia es el signo, ¿no? En lugar de ser x menos bt, por ejemplo, es x más bt, y en lugar de ser t menos b sobre c cuadrado por x, Ujú. es t más b sobre c cuadrado por x, ¿no? Ajá. ¿Y eso por qué? Pues es el mismo razonamiento que seguimos para las anteriores, pero ahora en el sistema S, ¿no? Pues una forma es si, volviendo a plantear todas las ecuaciones, pero hay otra forma, es que simplemente pues despejando de aquí. Ujú. O sea, básicamente haciendo álgebra para de aquí sacar esto. Entonces va a ser el primer ejercicio que les voy a dejar, es que hagan el álgebra. En 5 minutitos la hacen para encontrar las transformaciones y efectivamente demostrar que son con los signos cambiados, ¿no? O sea, que sería, déjame ver, serían las transformaciones, sería gamma x más bt. Este sería igual, bueno, esta obviamente no cambia nada. Z', pero esta sí cambia, ¿no? Sería gamma t más b entre c por x primas, ¿no? Estas son primas y estas son primas. Ujú. Entonces, sí, rapidísimo hacer el álgebra para encontrar esto, la transformación inversa. Sí, ya, profe. Ya salió, ya hicieron el álgebra. ¿Sí sale? Sí salió. Ujú. Bueno, perfecto. Muy bien. El chiste es que nada más demostrar que efectivamente sí se puede, ¿no? Realmente no tiene gran chiste, ¿no? Porque nada más se tiene que trabajar con la primera y la última ecuación, ¿no? Sí. De hecho, se puede hacer fácilmente. A ver, de la primera y de la última ecuación. Ujú. Esto lo pasamos para acá, para abajo. Ujú. Y esto lo pasamos, lo movemos para arriba. Entonces, este par de ecuacioncitas, pues se puede obtener, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres encontrar X, que es esta y esta, pues básicamente lo que tendrías que hacer es,
si quieres encontrar X, pues tienes que eliminar la velocidad, perdón, el tiempo de las dos ecuaciones, ¿no? Y para eliminar el tiempo, pues básicamente lo que tienes que hacer es la segunda ecuación, esta de aquí. ¿Sí? La segunda ecuación, pues la tendrías que multiplicar por la velocidad, ¿sí? Por la velocidad y y sumar, ujú, tal cual. Ujú. Si lo haces, ¿qué te quedaría? Te quedaría de este lado x' más b t' y del otro lado te quedaría la gamma, te quedaría, vamos a ver, aquí como esta t va multiplicada por la b, pues se eliminaría con esto, entonces te quedaría la x, menos b cuadrada entre c cuadrada, ¿no? Por x, ajá. O sea, lo que es lo mismo, la gamma por 1 mm, menos b cuadrada entre c cuadrada, ¿no? Todo multiplicado por x. Pero resulta que esta b cuadrada, 1 menos b cuadrada entre c cuadrada, pues no es otra cosa más que la gamma al cuadrado, pero el recíproco de la gamma cuadrada. O sea que tenemos gamma entre gamma al cuadrado, básicamente. Ujú. Básicamente es eso, ¿no? Gamma entre gamma cuadrada, ujú, por x. Entonces ya de aquí eliminamos esto con esto, ya mandamos la gamma para el otro lado y ya efectivamente ya al despejar pues ya te quedaría la x, ¿no? Y algo muy similar se hace para despejar la t. Ujú. Algo muy similar, pero aquí en vez de multiplicar por b, tendrías que multiplicar para eliminar la x, tendrías que multiplicar por b entre c cuadrada, ¿no? Y hacer el álgebra otra vez y ya vas a obtener básicamente lo que está aquí abajito, ¿no? Ujú. Entonces te queda con signo positivo. ¿Cómo podemos interpretar ese signo positivo? Pues simplemente que cuando nosotros aquí estamos tomando como base las coordenadas del sistema primado, ¿sí? Entonces, para nosotros este sistema sería el sistema fijo y el otro es el que se estaría moviendo hacia el otro lado con velocidad v, ¿no? El otro perdón, se está alejando hacia la izquierda con velocidad v. Ujú. De ahí viene la cuestión de que cambia el signo. ¿Sí? Sería la forma en la que podríamos interpretar este cambio en el signo. No sé si queda claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora seguiremos con cuestiones que son las consecuencias. Ujú. Las consecuencias de las transformaciones de Lorentz. Ujú. Vamos a ver. Lo vamos a poner aquí. Consecuencias. Consecuencias de las transformaciones de Lorentz. Ujú. Bien. Correcto. Que por cierto, les comentaré que en principio las transformaciones de Lorentz son algo que siempre se cumplen, ¿sí? Son prácticamente universales, ¿no? Siempre se cumplen. Siempre, 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 siempre. No se han encontrado casos en los que no se cumplan las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Cuando hablamos de física a muy altas velocidades, ¿no? Eh, entonces, siempre se cumplen, no se ha encontrado caso en el cual se violen, pero hay un área muy activa en la física de partículas, precisamente de partículas elementales y también de la física de relatividad general, que precisamente ellos lo que quieren es encontrar violaciones a las transformaciones de Lorentz, ¿sí?
o lo que ellos le llaman violaciones de Lorentz, ¿no? Entonces, pobrecito de Lorentz, ¿no? Que hay mucha gente que pues lo quiere violar, ¿no? Sin querer. Entonces, vamos a ver. Aquí algo simple, una forma, algo muy sencillo. Vamos a ver un caso sencillo. Imaginemos que tenemos nuestro sistema de referencia aquí. ¿Sí? A ver. Vamos a dibujar nada más los ejes X y Y. ¿Les parece? Por simplicidad nada más. Nada más dibujar los ejes X y Y. Entonces, supongamos que aquí tenemos el eje Y, el eje X, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos el otro sistema. Este es el otro sistema, el sistema S'. Ujú. Y que no, vamos a ver. Vamos a ver, este es X, dijimos, este es Y. Son primadas las dos. Es el sistema primado que se mueve con cierta velocidad V hacia la derecha. Y este sistema S con X y Y, con Y y con X'. Bien, entonces vamos a suponer ujú, que en este sistema tenemos un relojito ubicado en el origen, bueno, en cualquier punto, da lo mismo. Vamos a suponer que está aquí, si quieres, para que sea más general. Aquí está, ¿sí? Que tienes un reloj que está marcando cierto tiempo T1', ¿sí? Cuando está en cierta posición X1, obviamente, X1, y aquí esto coincide con una X1. Ujú. Bien. Y por lo tanto con un tiempo T1. ¿Sale? Y después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... bien, vamos a copiar. Bien, lo voy a poner aquí abajito nada más. ¿Sí? Bien, entonces quitamos esto, esto, quitamos todo esto. Ujú. Bien, aquí ya quité todo. Ujú. Bien, entonces esto ahora lo movemos para acá. Perdón. Qué relajo. Bueno, va de nuevo. A ver. Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a poner esto. Bien. Entonces ahora sí, pasamos todo esto para acá. Bien. Y nuevamente volvemos a pasar todo este. Bien. Entonces ahora vamos a mover todo esto hacia acá. Ujú. Perfecto. Bien.
correcto. Entonces, ahora cambian las cosas. Esto ya se movió hacia la izquierda y ahora tenemos aquí, que este es obviamente es una posición X1, pero este es un tiempo T2 y esto ocurre en una posición X2. Ujú. Y obviamente a un tiempo T2. Ujú. Correcto. Bien. Entonces, señores, pues nosotros podemos relacionar las cantidades de un sistema en un instante y del otro sistema y del mismo sistema, bueno, de los dos sistemas, perdón, en un instante y de los dos sistemas en el otro instante. Ujú. A ver, déjame ver. Vamos a quitar esto. Bien, correcto. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ver. Básicamente, lo que debemos de tomar en cuenta es que, por ejemplo, aquí este tiempo T1, por ejemplo, pues no va a ser otra cosa más que gamma por este T1' menos B entre C cuadrada por X1, ¿no? Prima. ¿Estamos de acuerdo? Y que aquí, por ejemplo, T2, pues va a ser igual a gamma por T2' menos B entre C cuadrada por X1'. Aquí fíjense que este relojito, ¿sí? El reloj está fijo en el sistema primado. Por lo tanto, el reloj, al estar fijo, no se va a mover nunca, ¿no? Respecto al sistema primado, siempre va a estar en la posición X1. Ujú. Por lo tanto, este y este, ¿sí? Estas dos cosas, esto y esto, pues son lo mismo. Entonces, si nosotros restamos las ecuaciones, ¿qué obtenemos directamente? Restando las ecuaciones. Que T1 menos T2 es igual a gamma por T1' menos T2'. Más bien T2 menos T1, ¿no? Porque el tiempo, obviamente el tiempo T2 sería mayor que el tiempo T1, ¿no? Y la idea es tener cosas positivas. Bueno, obviamente sería igual, teníamos el mismo signo en los dos lados, ¿no? Pero no andar metiendo con signos, ¿no? Entonces sería 2T' menos T1'. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, la X1 pues obviamente se va. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. O lo que es lo mismo, ujú, lo que es lo mismo, lo que tendríamos es, pues las variaciones de los tiempos en ambos sistemas de referencia. O sea, aquí tenemos delta t y aquí tendríamos gamma y aquí tendríamos delta t prima. Ujú. Y esta es la relación que hay entre los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta relación se le conoce como la dilatación del tiempo. Ujú. Así se le llama este fenómeno. ¿Por qué dilatación del tiempo? Pues simplemente porque debes de fijarte que la gama, por la forma en la que está definida esta gama, que es 1/1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Recuerda, b es la velocidad relativa del sistema y aquí la raíz cuadrada. Esto, independientemente de la velocidad que tú tengas, esto siempre va a ser mayor que 1. A menos que la velocidad relativa sea cero, ¿sí? Pero que es un caso que no interesa, pero esta gama siempre va a ser mayor que 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto implica que el tiempo que nosotros vamos a medir va a ser mayor, en un sistema fijo va a ser mayor que el tiempo delta t. ¿Sí? Y este tiempo delta t, que también por añadidura va a ser el menor tiempo posible que haya, que se mida en cualquier sistema de referencia, es lo que se conoce como el tiempo propio. Ujú. Esto es lo que se conoce como el tiempo propio. ¿Cuál es el tiempo propio? Es muy sencillo.
O sea, ¿cómo saber tú, cuando te hablen de tiempos y todo eso, cómo saber que a cuál se refiere, eh, a qué tiempo se refiere el tiempo propio, o a cuál podemos llamar nosotros tiempo propio? Es muy sencillo. Tú nomás fíjate en qué sistema de referencia el reloj está en reposo, ¿sí? O sea, el tiempo propio va a ser aquel o va a ser el medido en el sistema en el cual el reloj esté fijo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que le vamos a llamar el tiempo propio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cualquier otro tiempo medido en cualquier otro sistema de referencia va a ser mayor siempre a tu tiempo propio. Ujú. Y como te digo, esto va a ser lo que se conoce como el fenómeno de dilatación del tiempo. De hecho, pues eso ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Como un ejemplo, ¿sí? Con la cuestión del viaje intergaláctico, ¿no? Que mientras que en la Tierra pueden pasar millones de años, en una nave, ¿sí? Que es en el principio, ¿sí? Donde podríamos considerar que tenemos un reloj fijo, ¿sí? En la nave, entonces ahí se va a medir el tiempo propio, ujú, y va a ser el menor tiempo posible medido. Ujú. Bien. De hecho, esta relación pues, se pueden contar de otra manera, ¿sí? Se pueden contar de otra manera. Por ejemplo, a ustedes les puedo dejar de tarea. Ujú. Aquí, por ejemplo, fíjense que le hicimos con esta relación, ¿no? Ah, perdón. Aquí hubo un error que no me dijeron, pero hay un error, ¿sí? Ese error es que aquí debe ir un signo, el signo es positivo, ¿no? Ujú. Bueno, este, a ver, alguien está llamando por acá. Ah, ya. A ver, permítanme un momento nada más. Bien, continuamos. ¿En qué nos quedamos? Ah, bueno, sí, le estaba diciendo que lo hicimos por medio de esta relación, ¿no? Encontramos esta, esta expresión de abajo, ¿no? La del tiempo, la de la dilatación del tiempo. Pero, sin embargo, pudimos haberlo hecho si hubieran empezado ustedes a partir de esta otra expresión, miren. Por ejemplo, pudimos haber empezado con las otras transformaciones, por ejemplo, con esta, ¿no? Que T1 igual a gamma por T1 más X, oh, perdón, ¿cómo va? Control Z, B menos, menos B entre C cuadrada X1 y este sería el T1 y el T1' igual a gamma por T2 menos B sobre C cuadrada X2. Ujú. Bien. Entonces, con esto también es posible sacar las mismas relaciones que están aquí arriba, ¿no? Ujú. Exactamente las mismas relaciones ustedes las pueden sacar, ¿sí? Eh, con esto, si hubiéramos partido de estas ecuaciones, ¿sí? Pero esto ya es algo que a ustedes les voy a dejar nada más de tarea como ejercicio, ¿no? A partir de estas relaciones sacar la misma expresión que está arriba. Ujú. Pero también hay otra forma de sacarlo.
Y esa otra expresión es por medio de esta. Ujú. Recuerden esta expresión de c cuadrada, t2 cuadrada, t2 menos t1 al cuadrado menos x2 menos x1 al cuadrado igual a c cuadrada t2' menos t1' al cuadrado menos x2' menos x1', esto al cuadrado. Ujú. También lo podemos sacar de esta expresión, recuerdan de la pseudodistancia, pero en este caso es la pseudodistancia respecto de un punto inicial. Ujú. Respecto a un punto inicial. ¿Sí? Esto es a lo que le vamos a llamar nosotros el delta S al cuadrado, ¿no? Ujú. El cambio respecto de dos puntos. Es básicamente lo mismo de de la vez pasada, pero en aquella vez, si quieres, poníamos las cantidades 1, por ejemplo, la T1, la X1 las igualamos a 0 y la T1' y T1 las igualábamos. T1' las igualábamos a 0. En este caso, pues realmente pueden ser cualquiera. Entonces, a partir de esta relación, también podemos obtener lo que está arriba. ¿Cómo le haríamos? Obviamente, aquí lo que tú tienes que considerar es que x2' es igual a x1', ¿no? O sea, esta recuerda que es la posición del reloj. Ujú. Es la posición del reloj. ¿Sí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? O sea, en el sistema primado, el reloj, recuerden, no va a cambiar, no va a moverse. ¿Sí? Entonces la posición pues va a ser la misma. En el instante 1, en el instante 2, la posición es la misma. Si quieres, aquí pudimos haber dicho que esta era x2' igual a x1', ¿no? Desde el principio, aquí llamarle x2' en el tiempo t2', ¿no? Y aquí x1' en el tiempo t1'. Esto realmente recuerda que es un evento, ¿sí? Que ocurre en esta posición a este tiempo, esta posición a este tiempo. No estoy multiplicando, ¿eh? Bueno, entonces, si nosotros utilizamos la pseudo distancia para tratar de encontrar la relación, pues básicamente, fíjense que esto, este, pues esto es cero, ¿no? ¿Sí? Y entonces nos quedaría esto. Pero entonces de aquí lo que se suele hacer pues es, factorizar los tiempos. Aquí se suele factorizar, bueno, de hecho c cuadrada por t2 al cuadrado, perdón, t2 menos t1. Esto lo elevamos al cuadrado menos, entonces, bueno, y esto si lo factorizamos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 menos eh, x2 menos x1 entre t2 menos t1, esto dividido entre c, esto está al cuadrado, esto también está al cuadrado. Ujú. Y del otro lado tenemos que esto es igual a c cuadrada y t2' menos t1' al cuadrado. Ujú. Entonces aquí simplemente pues tienes que fijarte pues que tienes c cuadrada de los dos lados, ¿sí? Y además este x2 menos x1 entre t2 menos t1, ¿qué viene siendo? Si nos vamos aquí arriba. Ujú. Viene siendo la variación que hay entre este sistema. Ujú. Va a ser básicamente lo que se movió la partícula desde esta posición inicial hasta bueno, perdón, el reloj, perdón, desde esta posición inicial para el sistema no primado hasta esta posición final en el sistema no primado, ¿no? O sea, esto sería x1, recuerda, x1 al tiempo t1. Ujú. Entonces, si tú divides
la distancia recorrida entre el tiempo, pues obviamente eso te va a dar la velocidad con la que se está desplazando el sistema, ¿no? ¿Sí? El sistema primado. Bien. Entonces, esta relación, pues esta razón es la velocidad relativa entre los sistemas al cuadrado dividida entre c. Entonces, pues aquí tendríamos básicamente, si sacamos raíz cuadrada, tendríamos justamente, perdón, si sacamos raíz cuadrada, tendríamos justamente T2 menos T1 y aquí 1 menos B cuadrada entre C cuadrada. Y aquí, obviamente aquí el paréntesis, eso no son de adorno. Y aquí T2' menos T1'. O sea, en otras palabras, si despejamos, tendríamos nuevamente que delta T2 es igual a gamma por el delta T'. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como les digo, es otra forma de deducirlo por medio del intervalo. Ujú. Del intervalo o de la pseudodistancia que le suelen llamar, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y este tiempo, este fenómeno de dilatación del tiempo, pues fue algo que surge naturalmente en la teoría especial de la relatividad. Pero, pues algo curioso, ¿no? Que nuestros antepasados ya conocían el fenómeno de dilatación del tiempo. Al menos mi abuela ya lo conocía, el fenómeno de dilatación del tiempo. Porque yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba chico, y me mandaban a la tienda, ¿sí? Este, pues mi abuela siempre me decía, no te dilates, ¿no? Entonces, por eso, pues como les digo, es algo que nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, para ustedes posiblemente, pues ya sabían ese fenómeno, ¿no? O alguna idea de que el tiempo podía dilatarse, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, obviamente esto es un chiste, pero no es un término que se suele utilizar, como les digo, con el tiempo. Bueno, correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, no. ¿No? ¿Seguros? Porque ahorita vienen los ejercicios, ¿eh? Y no quiero que este, haya quejas. Bien, otra consecuencia. Estas son las consecuencias que siempre se platican, ¿no? Las que siempre se hablan, que son es la segunda consecuencia. La consecuencia 2. Este, y aquí esta la vamos a plantear de la siguiente manera. Imaginemos nosotros que igual ponemos nuestros dos sistemas de referencia. Ujú. Vamos a ver. A ver, espérame. Tenemos nuestro sistema verde. Y tenemos nuestro sistema rojo. Ujú. Ahí está. Ahí está. Ahí están los dos sistemas de referencia, ¿sí? Con sus respectivos. Vamos a llamarle S'. Este va a ser el S. Y el movimiento relativo, ¿no?
con la velocidad. Bien, obviamente este sería X, Y, X, Y. Bueno, estas son primadas, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos una barra, lo clásico también. Tenemos una barra. Ujú, una barra que voy a poner en este caso en negro, que la tenemos aquí. Pero esta barra, déjame ponerla un poquito más gruesa si quieres. Ahí está. Bien. Esta barra que está aquí es fija. Ahí está. Es fija en el sistema primado. Ujú. Entonces, esta barra está fija en el sistema primado. Ujú, el sistema primado. Por lo tanto, tiene su coordenada. La coordenada del punto inicial está dada va a ser x1' y la coordenada del punto final pues va a ser x2', y obviamente la diferencia entre estas dos pues va a ser lo que le vamos a llamar L0 o L' si quieres. La longitud de la barra es medida en el sistema primado. Y obviamente pues va a tener sus equivalentes aquí y acá. Ujú. El punto inicial x1 y el punto final x2. Pero resulta que nosotros lo que queremos hacer, fíjense, la barra esta se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Se está moviendo y nosotros lo que queremos hacer es determinar, determinar cuál es la longitud, o queremos medir la longitud de la barra, pero a partir desde el sistema no primado, o sea, el sistema que está aquí. O sea, alguien que esté aquí como observador va a medir la longitud de esta barra. ¿Sí? Bien. Pero entonces, ¿cómo le haría esta persona? Pues obviamente para poder medir la longitud, pues lo que tiene que hacer es medir simultáneamente el inicio y el final. Entonces, esa es la clave. Se debe hacer la medición simultánea, simultánea de los puntos inicial y final. Y final. O sea, en otras palabras, esto va a ser un tiempo t y obviamente esto también va a ser en el mismo instante t, ¿no? Estos dos instantes pues son los mismos. Ujú. Haces la medición simultánea del inicio y del final. Ujú. Pones una manita acá y la otra manita la pones acá. Pero como te digo, estás midiendo todo del sistema no primado, el sistema que para nosotros es fijo y el otro, de acuerdo, el sistema primado se está moviendo hacia la derecha. Entonces, pues tenemos que encontrar la relación que entre coordenadas de un sistema a otro. ¿Sí? Entonces, por lo regular, lo que se suele hacer es decir, bueno, esta x1', pues ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a gamma por x1 menos b por el tiempo t, ¿no? El tiempo, recuerda que es el instante en el cual se hace la medición de esta coordenada. Y luego que la x2' va a ser igual a la gamma por x2 menos b por el tiempo en el cual se hace, o el instante en el cual se hace la medición de este, pero como es el mismo, pues ponemos el mismo tiempo. Y entonces, pues ya lo único que tenemos que hacer es simplemente restar ambas ecuaciones, ¿no? Si las restamos, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que x2' menos x1' no es otra cosa más que gamma por x2 menos x1. Ujú. Esto recuerda que es la longitud de la barra medida en reposo. Ujú. O sea, quien está aquí arriba, en otras palabras, quien está aquí arriba va a tener toda la tranquilidad del mundo para medir la longitud de la barra, ¿sí? Este no va a tener toda la tranquilidad del mundo porque va a poderla medir en un instante determinado cuando la barra pasa justamente frente a él, ¿no?
Bueno, si quieres el observador lo puedes poner aquí, ¿no? El observador en el sistema no primado. Bueno, déjame. Ujú, déjame. Entonces, si quieres, lo podemos poner aquí, ¿no? Entonces, tiene que medir inicio y final al mismo tiempo, ¿sí? Justo cuando la barra pasa, obviamente, frente a él, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a tener. Como te digo, va a tener toda la tranquilidad del mundo para medir inicio y final. Este no. En un instante determinado, pum, tiene que ser la medición. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué longitud pudo medir este de acá? El, el que está en el sistema no primado. Este va a ser L, recuerda, y esto va a ser lo que vamos a llamar L'. Bueno, entonces pues de aquí vamos a poder encontrar la relación. Para encontrar la L, pues ¿qué va a ser? Simplemente puedo hacer la L0, pero esta era L0, ¿no? No L', era la L0. Ujú. Y la gamma la pasamos dividiendo. Ujú. O en otras palabras, lo que se suele escribir es que la L es igual a L0 por la raíz cuadrada de 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Y obviamente, de acuerdo a esta relación, pues aquí podemos ver claramente, ¿sí?, que como es el recíproco de la gama, ya sabemos que la gama siempre es mayor que uno. Entonces, pues obviamente el recíproco, 1 sobre gamma, pues es menor que uno siempre. Y por lo tanto, eso quiere decir que cualquier longitud que tú midas va a ser siempre menor que la longitud de la barra medida en reposo. Que por cierto, esta longitud de la barra medida en reposo es la que se suele llamar como longitud propia. Ujú. Esta es la longitud propia. Y cualquier otra longitud que tú vayas a medir va a ser menor. Y este fenómeno, ¿sí?, en el cual cualquier otra longitud medida en cualquier otro sistema, ¿sí?, que no esté en reposo respecto de la barra, ¿sí?, a eso se le va a llamar, a ese fenómeno, se le va a llamar contracción de la longitud. Ujú. Se le llama contracción de la longitud. O también se le suele llamar contracción de Lorentz, ¿no? Ujú. La contracción de Lorentz. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta, que la longitud se contrae mientras que el tiempo se dilata. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, correcto. Bien, entonces estas, digamos, son las primeras consecuencias que podemos tener de las transformaciones de Lorentz. Fíjense que todo esto hemos utilizado las transformaciones de Lorentz como base, ¿sí? En dos instantes distintos. Ujú. Bien, y recuerda, la contracción de la longitud se va a ver siempre en la dirección del movimiento. O sea, en otras palabras, si esto en vez de ser una barra fuera una caja, ¿sí?, fuera una caja, entonces la contracción únicamente se iba a dar en la base de la caja, no en la altura, porque la altura es perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces la altura no debe de cambiar, ¿sí? Y la altura que tú midas en un sistema debe ser la misma altura que tú midas en otro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Bien, entonces quiere decir que si ustedes ya entendieron estos dos fenómenos, ¿sí? Recuerden, lo principal que debes de recordar de longitud y del tiempo propio es la cuestión de que este,
tanto una como la otra son medidas en reposo, ¿sí? O sea, el tiempo propio es aquel en el cual el reloj está en reposo, está medido en un sistema en el cual el reloj está en reposo, ¿sí? Ese es el tiempo propio. Y la longitud propia igual, es la longitud en el cual, que tú mides en un sistema en el cual el objeto en cuestión está en reposo. ¿Sale? Bien. Bueno. A ustedes les dejaron un problemita que tenía que ver con la vida media de los muones, ¿no? Sí, profe. Eso es un problema clásico, ¿sí? Es un problema clásico. Nada más se los platico cómo está la onda. Es un problema clásico en el cual debes de considerar que la Tierra, esta es la Tierra, bueno, es la superficie terrestre, ¿no? Que para fines prácticos, al menos en una escala pequeña, la podemos considerar como si fuera plana, en una escala pequeña, ¿no? ¿Sí? Que estamos aquí nosotros. Bueno, la Tierra está siendo bombardeada constantemente por partículas que vienen del espacio, en todas las direcciones, ¿no? Todas esas partículas. Esas partículas se les suele llamar rayos cósmicos. Rayos cósmicos, se llaman esas partículas, que básicamente son protones. En su mayoría son protones de muy alta energía. Entonces resulta que eventualmente algún protoncito que llega y choca con algún átomo de las partes más altas de la atmósfera, ¿sí? De las regiones más altas de la atmósfera, ese protoncito puede chocar con ese átomo y entonces se produce una gran cantidad de partículas. Esa gran cantidad de partículas es lo que se le conoce como un chubasco atmosférico. Chubasco atmosférico. Bien. Atmosférico, perdón. Y muchas de esas partículas son partículas que se suelen llamar mesones. Mesones. Muchas de esas partículas que se producen. También tienes protones y neutrones, ¿no? Pero muchas de ellas son unas que se les llaman mesones. Entre los mesones, en su mayoría son mesones que se llaman pi o piones, que pueden ser cargados positivos, pueden ser cargados negativos o pueden ser neutros. Los hay en tres presentaciones, cargados positivos, negativos o neutros. ¿Sí? En su gran mayoría son mesones, esas partículas secundarias que se producen en cada colisión. Puede haber otros tipos de partículas, pero esas en menor abundancia que se llaman caones, que también pueden haber positivos y los puede haber negativos y los puede haber neutros, ¿no? Pero estas son un poquito más pesadas y son partículas que tienen un tiempo de vida muchísimo menor que los piones. Bueno, pues resulta que los piones pueden recorrer cierta distancia, ¿sí? Y estos piones decaen, ¿sí? O sea, se transforman, este, decaen o se desintegran más bien, ¿sí? Un pioncito que tienes aquí, por ejemplo, negativo, se desintegra, ¿sí? Y te produce, cada pión que se desintegra, mayormente te produce un muón negativo, ¿sí? Un electrón positivo, ¿sí? Conocido también como un positrón. Luego les voy a hablar de esto. Y un neutrino. Entonces te produce tres partículas, un muón negativo, un electrón positivo y un... Ah, perdón, no, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy diciendo mentiras. Estoy diciendo mentiras. Totalmente le estoy diciendo mentiras. Este es un muón y un neutrino. Un neutrino, obviamente, este se le conoce como neutrino del muón. Sí, bien. El muón es una partícula que tiene las mismas características que el electrón. De hecho, es su primo mayor. Que el electrón tiene las mismas características, pero la principal diferencia es la masa. Que la masa del muón es aproximadamente
200 veces la masa del electrón. ¿Sí? Esa es la principal diferencia, que es 200 veces más masivo, más pesado. Ujú. Pero fuera de ahí tiene las mismas características que tiene el electrón. ¿Sí? Bueno, correcto. Pero resulta que el muón, pues no es una partícula que sea muy estable. De hecho, si lo fuera, pues nosotros la podríamos ver siempre, ¿no? Podríamos ver los muones siempre, pero pues no es una partícula que sea muy estable. De hecho, el muón tiende a decaer o se desintegra también ahora sí, esto sí está bien. El muón tiende a desintegrarse en un electrón y dos neutrinos, ¿no? Uno asociado al electrón y otro asociado al, al muón, ¿no? Ujú. Esa es física de partículas elementales. Luego les platico más de este tipo de cositas y cuáles reglas se tienen que seguir. De hecho, realmente la regla principal es que esta partícula que está aquí no es un neutrino como tal, sino es un antineutrino, ¿no? Y este también no es un electrón, no es un neutrino del electrón, sino que es un antineutrino, mientras que este sí es un neutrino asociado al mundo. Bueno, ustedes no se preocupen por esto tanto, pero básicamente son los procesos que sueles tener. Aquí se produce un muón, aquí un muón que va a viajar, un muón, no, un muón, y ese muón, como te digo, puede decaer, ¿no? Tiene cierto tiempo de vida media. Ujú. De hecho, el tiempo de vida media del muón, ya lo vieron en ese problema, son 2.2 microsegundos, ¿no? Bien, correcto. Bien, correcto. Pero sin embargo, fíjate bien, algo bien, algo que es bien curioso. Si a ti se te ocurriera, por ejemplo, multiplicar este tiempo por la velocidad de la luz, fíjate, si se te ocurre multiplicar este tiempo de vida media del muón, el tiempo de vida media del muón, se te ocurre multiplicarlo por la velocidad de la luz, que es la máxima que puedes tener, esto te va a dar una distancia, ¿no? Que se le llama distancia característica. Esto, ¿qué valor tiene? Si multiplicas estos 2.2 microsegundos por la rapidez de la luz, ¿cuánto te va a dar? Es .66 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto? .66 kilómetros. 0.66 kilómetros, o sea, 600 metros, Ajá. 660 metros. Bueno, entonces son 660 metros. Bueno, eso es lo que te dice. Si el muón viajara a la velocidad de la luz, pues resulta que según eso, si haces este calculito, podría viajar nada más 660 metros antes de decaer. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, pues resulta que estos procesos que están aquí los puedes tener, o sea, la altura a la cual se pueden generar los muones se pueden dar a alturas superiores a los 10 kilómetros. 10, 20 kilómetros, 40 kilómetros, lo que sea, ¿no? Pero se da a alturas superiores a 10 kilómetros, ¿sí? Y sin embargo, podemos detectarlos aquí en la superficie terrestre. De hecho, por eso es que se descubrieron los muones, ¿no? Porque se detectaban en la superficie terrestre, ¿sí? De hecho, si yo les puedo, por ejemplo, déjenme, permítanme un instante, un momento. Ujú, ahí está. Muy bien, señores. Les voy a mostrar un aparatito. ¿Sí? Este aparatito es un contador
Es un detector, es un contador Geiger. ¿Sí? Bueno, de hecho, el detector es básicamente este tubito, ¿no? Que es un tubo al vacío. No, es un tubo, perdón, con un gas adentro. ¿Sí? Y un filamento, un alambrito en medio. Ujú. Tiene un alambrito en medio. ¿Sí? Y entre este tubo y el alambrito o sea, hay alto voltaje. Ujú. Pero en sí aquí no hay nada que temer, ¿no? Bueno, resulta que cuando pasa una partícula cargada por aquí, ¿sí? Entonces el gas que está en el interior se tiende a, a, este, a ionizar, se ioniza, y entonces el gas, como te digo, se ioniza, y como hay un alto voltaje, entonces puede generarse una pequeña corriente con con esa cantidad de gas ionizado que tienes, se puede generar una pequeña corriente, y esa corriente pasa al cable que se amplifica aquí por este aparato, y entonces este aparatito lo que hace es generar una señal, una señal audible, ¿sí? Un pulso audible, ¿sí? Esto, como les digo, se conoce como un detector, un contador Geiger, ¿sí? Bueno, más bien este es un detector Geiger, Geiger-Müller, ¿sí? Y este es el contador, ¿no? Entonces, si yo lo enciendo, ¿sí escuchan? Cada bip que escuchen ustedes, lo emite esto y es una partícula que está detectando este, este tubito. Ujú. Pues efectivamente, cada uno de esos bips que están detectándose es efectivamente un muón, ¿sí? Un muón que viene de las partes altas de la atmósfera, ¿sí? Entonces, les presento a los muones, ¿sí? Bueno, no propiamente, no en forma directa, pero al menos en forma indirecta, ¿no? Esto, como te digo, son muones. Ahora, ¿cómo sé que son muones? Pues muy sencillo, porque pues, arriba de mí está el techo vivo en un departamento, ¿no? Entonces tengo el techo y además tengo otro piso ahí arriba, ¿no? Entonces hay dos capas de concreto encima de mí. Ujú. Entonces, esas partículas son capaces de atravesar sin ningún problema esas dos capas de concreto. De hecho, si yo me fuera al piso de hasta abajo, ¿sí? Hay 5 pisos en este edificio, si yo me voy al piso de abajo, los muones son muy penetrantes, entonces pueden atravesar sin ningún problema las 5 capas de concreto, ¿sí? Sin ningún problema. Ujú. Este, los electrones no pueden hacer eso. Los electrones, pum, fácilmente pueden ser absorbidos por el concreto, no penetran. Ujú. Entonces, por eso les digo que estos son muones. Con esa certeza les puedo decir que son muones, ¿no? Bien. Y de hecho, para que vean que efectivamente son verticales o vienen del espacio, tengo otro detector. Ujú. Co- y yo puedo detectar por uno o por otro. Cada sonido, cada tono te está diciendo si lo detecta uno, que es el más grueso, ¿qué te digo? Más grave, el tono más grave es este y el tono más agudo es este, ¿sí? Ahora, fíjate, si yo pongo uno encima del otro, eventualmente voy a escuchar, ahí está, una coincidencia en el sonido. Eso fue de un mismo muón que atravesó los dos detectores, ¿sí? Ahí está, mira, aquí varias veces, ¿no? Sí. Igual si los pongo aquí, ahí está. Entonces, eso fue un mismo muón que atravesó los dos detectores así en forma vertical, ¿sí? Y entonces con eso ya queda demostrado que efectivamente viene del, de arriba, ¿sí? Del espacio, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, como les digo, se genera en las partes más altas de la atmósfera. Ahora, existe otra cuestión de que si yo separo esto, ¿sí? Y también podría tener coincidencia. De hecho, hace rato se escuchó la coincidencia. Ahí está, hay una coincidencia, ¿no? ¿Sí? No es tan fácil tener esas coincidencias.
Ahí está, ahí hay otra coincidencia. Pero esa no es un muón que haya pasado horizontal, sino realmente fueron dos muones que pasaron por los dos detectores al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso es por lo que te dije que cuando tienes cuando llega un protón, ese te va a producir una chubasco de partículas, un montonal de partículas. Y todas esas partículas van a decaer, o sea, te va a generar miles de millones de partículas realmente, ¿sí? Que se llama un chubasco atmosférico. Entonces, realmente lo que yo tengo, lo que estoy viendo aquí cuando hay coincidencia, que fue ahorita precisamente, es precisamente estoy detectando un chubasco atmosférico, ¿sí? Cuando no hay coincidencia, entonces pueden venir de diferentes fuentes, pero cuando tengo coincidencia, entonces los dos electroncitos, de los dos muones, perdón, vienen precisamente de un mismo protón, ¿sí? Un mismo protón fue el que produjo un montonal de partículas que a fin de cuentas, dos de esas al menos las pude detectar aquí al mismo tiempo, ¿no? Bien, correcto. Entonces déjenme apagarle aquí. Ahí está. Entonces ahí están los muones. Los podemos detectar en este caso a la altura de la Ciudad de México, pero también los pueden detectar a nivel del mar sin ningún problema, ¿no? Pero, como les digo, de acuerdo a lo que vimos, o a lo que les platiqué, cuando mucho, según eso, deberían de poder, si el tiempo de vida media es pues nada más deberían de recorrer 600 metros. No deberían de llegar a nuestro nivel. Si es que son generados, como les digo, a alturas superiores a los 10 kilómetros. Entonces no los deberíamos de detectar, sin embargo los detectamos. ¿Por qué es que los detectamos? Porque esos 660 metros están en el marco de referencia del muón, ¿no? No en el de un observador en reposo aquí en la Tierra. ¿Cómo? Que esos 660 metros recorridos son los que recorrió el muón en su marco de referencia y no los que recorren nuestro marco de referencia en reposo de la Tierra, ¿no? Si lo quieres ver así, o bueno, realmente esto no es tan correcto porque recuerda, esto es si viajar a la velocidad de la luz. Lo que sí es correcto es que este tiempo es el que sobrevive el muón en su perdón, en su sistema de referencia. O sea, cuando el muoncito está en reposo, ¿sí? Debería de vivir esto, cuando está en reposo. O sea, si tuviéramos la forma de generar aquí un muón y que ese muón estuviera en reposo totalmente, no se moviera, entonces va a tardar 2.2 microsegundos más o menos, ¿sí? ¿Sí? Eh, o más bien si tuviéramos muchos muones, de hecho así es como se mide el tiempo de vida media en realidad, ¿no? Por eso se llama tiempo de vida media. Si tuviéramos, por ejemplo, mil muones en reposo, ¿sí? Mil muones en reposo, entonces la mitad de ellos, o sea, 500, iban a vivir, iban a tardar este tiempo, ¿sí? Y después la mitad de esta mitad, o sea, 250, iban a vivir el doble de este tiempo, o sea, 4.4 microsegundos. Y la mitad de esto iba a vivir el doble de esto, y así, ¿sí? Entonces, por eso se le llama el tiempo de vida media, o sea, es el tiempo que sobrevive al menos la mitad de los muones, ¿sí? Si tuviéramos muchos. Por eso es que se llama tiempo de vida media. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, pero bueno, también en promedio, si tuviéramos un solo muón, pues ese muón, pues más o menos en promedio va a sobrevivir este tiempo. Obviamente puede vivir más tiempo, sí, pero en promedio, la mayor probabilidad es que decaiga en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es menos probable que decaiga en el doble de tiempo o en tiempos mayores, pero la mayor probabilidad la tenemos en que decaiga en este tiempo. Eso es lo que significa. ¿Sale? O al menos el 50% de la probabilidad la tenemos que decaiga en este tiempo. Bien. Bueno, y eh,
Entonces, pero como te digo, sin embargo, lo detectamos aquí. Bien, entonces, pues con esto tú más o menos te puedes dar una idea de cuál debería ser la velocidad mínima que deberían tener los muones, por ejemplo, para poder llegar aquí a nivel del suelo. ¿Cuál debería ser la velocidad mínima para que puedan llegar a nivel del suelo? Si son generados a esta altura. De hecho, el ejercicio, ¿qué decía? Bueno, vamos a verlo así. Entiéndalo así. ¿Cuál sería la velocidad mínima con la que tendrían que viajar los muones, ¿sí? Para que los pudieras detectar aquí a nivel del suelo. Si se generan a 10 kilómetros, vamos a decir, a 10 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿no? O sobre nosotros, pues. A ver, haz ese Es calculito. 0.9978 veces la velocidad de la luz, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, 0.99. ¿99 qué? 78. 78 veces la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hiciste para calcular esto? Usé la fórmula de la contracción de Lorentz Ujú. y despejé la velocidad. Ajá. Pero ahí lo que supusiste que fue. Pues supuse que la distancia real, la que nosotros interpretamos como reposo, Ujú, bueno, nosotros interpretamos en el marco de referencia en reposo, en su ujú. sistema en movimiento se acorta. Y entonces, como en su sistema de referencia recorre 660 metros y en el No, no, nuestro no, no, son... pero es que recuerda, esto realmente no es así porque esto es cuando se mueve a la velocidad de la luz. Ah, ok, entonces no podemos considerar esa distancia. No, obviamente que no. A esto se le suele llamar distancia característica. Todas las partículas tienen una distancia característica, pero esto es solo si se moviera a la velocidad de la luz. ¿Sí? Ok, ok. ¿Sí? Pero no, o sea, esto no lo tomas en cuenta. Lo que te dije es que tomaras en cuenta, esto sí es el dato correcto. ¿Sí? Esto es lo que tienes que tomar como dato. O sea, a partir del tiempo de vida media y de que se generan a 10 kilómetros, quiero que me digas cuál es la velocidad mínima que pueden tener los muones. Sí, compartí sí, ¿verdad? Sí, esta pantalla, ¿no? El pizarroncito. A mí me sale que tienen que ir a 0.9978 veces la velocidad de luz. Ah, no vi que ya lo apuntaron. ¿Cómo?
que no vi que ya habían apuntado la velocidad. A ver, ¿cuánto te salió, dices? Lo que tiene ahí. Ah, sí, En justamente esto. Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces queda confirmado, ¿no? ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues planteé la igualdad o sea, de la contracción del tiempo. Solo que en vez de poner el cambio de tiempo desde eh, del sistema en reposo, pues puse que eso iría igual a los 10 kilómetros entre la velocidad. Y ya pues lo sustituí y despejé la velocidad y me salió eso. O sea, en otras palabras, a ver, tú tienes esto, ¿no? O sea, nosotros conocemos el tiempo de vida medio, que es el tiempo propio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo teníamos que dividir entre 1 menos la velocidad a la que se pueden mover los muones entre c cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad a la que se pueden mover los muones es la distancia que van a recorrer entre el tiempo en el cual van a sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de la velocidad mínima, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues lo único que tienes que hacer es dividir entre esto, que sería dividir entre tau entre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Y aquí tenemos la distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y pues básicamente lo único que hay que hacer es, pues de esta ecuación despejar la b. ¿No? O sea, elevar todo al cuadrado y despejar aquí la velocidad. ¿Sí o no? O sea, b igual a d entre tau por la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces aquí, como te digo, hay que despejar la velocidad y ya si la despejas y sustituye los datos, tendrías esto. ¿Sí eso fue lo que hiciste? Sí. Sí, bueno, correcto. Entonces es un ejercicio sencillo, ¿no? ¿Preguntas, señores? Obviamente con los muones se pueden calcular más cosas, ¿no? Bien, pero por lo pronto, bien. Correcto. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Déjame ver. Bueno. Vamos a hacer este. Bien. De la lista de problemas que les pasé. Lista de problemas que les pasé. Entonces, el tercero de ellos es este que dice que tienes una barra que se desplaza a una velocidad constante frente a una marca inmóvil en un sistema de referencia S durante un tiempo de 20 nanosegundos. Más en el sistema de referencia ligado a la barra, la marca se mueve a lo largo de esta en un intervalo de 25 nanosegundos. Entonces, dado eso, hay que determinar la longitud de la barra.
¿correcto? Vamos a ver cómo podrían hacer este ejercicio. Vamos a darle 5 minutos para que lo hagan. Léanlo bien, ya saben, lo principal para resolver cualquier problema es leer bien ese problema y tratar de entenderlo. Una vez que lo entiendes, hay que tratar de plantear ya el problema y, bueno, si es posible ya resolverlo, ¿no? Bien, entonces vamos a darle 5 minutos. ¿Y alguien tiene alguna respuesta? ¿Mm? Bien, señores, vamos a ver. ¿Alguien de ustedes ya lo tiene? ¿No? Bueno, si no, entonces ahí voy yo. Bueno, entonces esto, ¿sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, sí se le escucha, profe. Ah, Profe. bueno, perfecto. Entonces continúo. Bien, vamos a ver. Entonces, este es realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer es plantear los dos sistemas de referencia. Ujú. Bien. Bien, entonces tenemos el sistema este. Ay. A ver, entonces tenemos el sistema no primado, el sistema primado, ujú, y vamos a poner la barra aquí arriba. Ay, a ver, ¿qué fue lo que pasó?